Bienvenidos a este espacio de reflexión. Bienvenidos a este espacio de personajes bíblicos. Gracias a toda la audiencia que nos acompaña cada día compartiendo, comentando y disfrutando de estos contenidos que a muchos nos edifica. Recordaros que tenemos grupo oficial de Radio Solidaria en Telegram. Puedes unirte con total libertad. En este grupo de Telegram podrás encontrar cada espacio que te ofrecemos en Radio Solidaria, en la programación de lunes a domingo. Puedes encontrar cada espacio que te ofrecemos en el canal de YouTube de Radio Solidaria, también en iVoox y en Spotify. Hoy queremos hablar de un colaborador de Pablo que hace unos años atrás mencionamos y que nos gustaría traer de nuevo al programa, traer de nuevo a este canal. Apolos era un judío originario de Alejandría, ciudad en ese entonces conocida por su gran importancia cultural y también académica. Apolos fue educado en las enseñanzas de las Escrituras y además se instruyó en filosofía y retórica. Como resultado, Apolos se convirtió en un orador elocuente que podía transmitir sus ideas de una manera clara y convincente. Después de su educación, Apolos se convirtió en seguidor de Juan el Bautista. Fue en Éfeso donde tuvo un encuentro que marcaría su vida. Un matrimonio, Priscila y Aquila, serían amigos cercanos no solo de Pablo en el futuro, sino también de este hombre. Lo que me llama la atención de la vida de Apolos es que le presentaron el Evangelio y lo llevaron a una comprensión más profunda de la fe cristiana. Apolo se convirtió en un cristiano devoto. Y entonces Apolo, después de esa conversión, se unió a la labor misionera que llevaba Pablo, Priscila y Aquila y varios colaboradores más. Se entiende que Apolos llegó a Éfeso después de la partida de Pablo, quien había plantado una iglesia allí. Apolos no tenía un conocimiento completo del Evangelio. Apolos se concentraba en predicar solamente el bautismo de Juan el Bautista. Priscila y Aquila, quienes también habían trabajado con Pablo, notaron esa situación y le explicaron a Apolos la verdad completa acerca de Jesús. Qué interesante, ¿verdad? Esto se puede aplicar a nuestra vida espiritual. Muchas veces no predicamos de Cristo. Predicamos tantos temas, pero ¿dónde está Cristo en el mensaje? ¿Dónde está el mensaje de la cruz? ¿Dónde está el mensaje de la resurrección de Jesús? Traemos temas interesantes, la ansiedad, el estrés. Traemos temas muy importantes para la vida matrimonial, para los adolescentes, pero muchas veces nos olvidamos de la persona clave en el mensaje, Cristo. Y aquí vemos a Apolos que empezaba a predicar del bautismo de Juan el Bautista, pero quitó de la ecuación a Jesús. Y entonces este matrimonio, Priscila y Aquila, al ver esa situación lo que hacen es, de una manera ejemplar, aconsejan, exhortan con amor a Apolos para que comparta sobre Cristo. Después de la conversación con Priscila y Aquila, Apolos comenzó una intensa colaboración en el ministerio de Pablo. Fue gracias a esa habilidad que desprendía Apolos que pudo evangelizar en lugares, en sitios donde el mensaje de Pablo no había sido tan bien aceptado. En la primera carta de Corintios, capítulo 3, verso 6, Pablo destacó la importancia de su papel en la extensión de la obra de Dios. Y aquí está uno de los pasajes más conocidos del Nuevo Testamento, de esta carta de Primera de Corintios. No es el pasaje del amor que nos han compartido en Primera de Corintios capítulo 13, pero este pasaje es interesante también. Yo planté, Apolos regó, pero Dios es el que hace crecer. ¿Te suena, verdad, estos versículos? Apolos no solo fue un hombre con habilidades oratorias
increíble, sino que también poseía entendimiento, poseía un conocimiento sobre las Escrituras y su interpretación. Se nos dice en la carta de Hechos, capítulo 18, verso 28, que Apolos refutaba vigorosamente a los judíos en público, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Después de la conversación que Apolos tuvo con Priscila y Aquila, ¿qué cambio vemos en la vida de Apolos, verdad? Antes predicaba sobre el bautismo de Juan el Bautista, su foco estaba centrado en Juan el Bautista, y de repente, después de esa exhortación, después de esas palabras de Priscila y Aquila, vemos cómo Apolos empieza a refutar con los judíos, no en privado, en público, delante de todos. Hablaba sobre Jesús. Hablaba sobre que Jesús era el Cristo. Y esto nos da una enseñanza también a nosotros, de no avergonzarnos de predicar de Cristo. Muchas veces preferimos hablar de Cristo en lo privado, ¿verdad? Donde nadie nos ve. Donde a lo mejor podemos hablar de Cristo a solas con una persona. Pero aquí tenemos a un hombre que le daba igual el lugar. Refutaba con judíos a la luz del día, en la noche, pero en público, con gente delante. Habían testigos. Esa capacidad de Apolos para enseñar, para argumentar desde la Escritura, levantó una nueva comunidad de creyentes. Y el hecho de que los discípulos de Apolos en Éfeso no estaban familiarizados con el Espíritu Santo, Hechos capítulo 19, esto nos muestra una enseñanza, o da a entender que era una enseñanza que había sido centrada en el arrepentimiento, en el bautismo como una señal exterior del cambio de corazón. Todo lo que Juan el Bautista predicaba. Y Apolos tiene un papel clave en la iglesia primitiva, ya que actuó como un puente entre los que habían sido discípulos de Juan el Bautista y los que reconocían a Jesús como el verdadero Mesías. Apolos comunicaba la verdad de una manera apasionada, convincente. ¿Hacemos nosotros lo mismo? ¿Predicar de esa manera? ¿Con pasión? ¿Con pasión por las almas para que conozcan a Cristo? Apolos comunicaba de una manera clara y efectiva. Y si se hace de esta manera, entonces el éxito está garantizado. Y cuando hablamos de una manera clara y efectiva es el mensaje de Cristo. Sin agregar, sin quitar palabra. Y ahí están los resultados. Apolos decide colaborar con Pablo. Y eso inspira un ejemplo para la iglesia de hoy en día. A pesar de tener una reputación, Apolos estuvo dispuesto a trabajar con Pablo y a seguir sus órdenes sin resentimientos ni celos. Eso es un ejemplo de colaboración. Eso es un ejemplo de humildad. Y eso debería ser imitado por todos nosotros. La figura de Apolos nos muestra el poder que tiene la comunicación efectiva, la colaboración en el ministerio. El papel de Apolos fue tan evidente que estableció bases para que tú y yo podamos profundizar más en el Evangelio. Apolos llamó la atención de aquellos que estaban perdidos en el mundo por la incertidumbre religiosa. Apolos es una inspiración para la colaboración entre ministerios, entre iglesias. ¿Sabes lo que significa el nombre de Apolos? Apolos es una forma griega del nombre hebreo Apolonia, que significa devoto a Apolo. Apolo era el dios griego del sol, era el dios de la música, era el dios de la poesía, la verdad. Pero aquí no encontramos el Apolo romano, griego. Aquí no encontramos a Apolos del mundo.
encontramos a un Apolos dispuesto a predicar el Evangelio de Cristo. Dicen que a Apolos se le llamaba el elocuente. Apolos elocuente. Tú si miras información de Apolo en la historia, te darás cuenta que le llamaban el elocuente Apolos o Apolos elocuente. Apolos se gana ese título por su capacidad para comunicar de una manera clara, convincente. Si algo caracterizaba a Apolos es que tenía un estilo de hablar y de enseñar que impactaba en aquellos que lo escuchaban. Hay muchos si se preguntan si Apolos fue uno de los discípulos de Jesús. Apolos no fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. Su trabajo en la iglesia se considera igualmente importante debido a esas habilidades, a esos dones excepcionales. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. Porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Primera carta de Corintios, capítulo 3, versículos del 6 al 9. Pablo está en esta ocasión tratando con una iglesia que se había enfocado en la persona de Apolos. Por eso Pablo exhorta a la iglesia de Corinto, una iglesia que tenía todos los dones del Espíritu, pero carecía de amor. Y esto es interesante, ¿verdad? Como una iglesia, como una congregación que tiene todos los dones del Espíritu, carecía de amor. Parece una contradicción, ¿verdad? Por eso Pablo les exhorta. Y de ahí sale ese famoso capítulo del amor. ¿Quién no ha leído alguna vez ese capítulo del amor, verdad? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, ¿de qué te vale tener tantos dones espirituales, dones del Espíritu Santo? ¿De qué te vale tener tantas habilidades si no hay amor en tu vida? Y entonces es cuando Pablo en este capítulo 13 de Primera de Corintios exhorta a la iglesia. Sí, hacéis una labor muy importante, sí, hay muchos dones del Espíritu, qué gusto da esta iglesia, pero ¿dónde está el amor? Esto pasa hoy en día, en la actualidad. Hay muchas iglesias que tienen dones del Espíritu. Vas a una iglesia, te envuelve, te animan a adorar al Señor, a alabar al Dios. Te sientes en familia, te sientes como en casa, pero ¿dónde está el amor? Y te voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Cuántas veces esa iglesia a la que asistes, o cuántas iglesias en general, muestran ese amor en las calles? Dando de comer al hambriento, vistiendo al desnudo, visitando a los enfermos, visitando al preso también. Esa es una obra de amor. Pablo les está diciendo, muy bien. ¿De qué te vale que hables lenguas humanas, angélicas, si no tienes amor? Pablo estaba tratando con una iglesia que se había dedicado, que había puesto su mirada en la persona de Apolos. Se había enfocado en la persona que estaba ministrando en lugar del hecho de que es Dios quien causa el crecimiento y produce fruto espiritual. ¿Cuántas cruzadas, cuántos eventos evangelísticos hay hoy en el mundo y la gente va por el predicador y no va por el mensaje que Dios va a llevar a ese lugar? Y tienen a los predicadores como dioses. Y eso es una equivocación. Y eso le pasaba a esta iglesia. Habían puesto su mirada en Apolos. ¿Qué hace Pablo? Toma una imagen de la agricultura, hoy que está de moda,
aquí en España y en Europa con las manifestaciones, con las huelgas, ¿verdad? Que lo que están liando los gobiernos con el tema de la agricultura es increíble. Y hay gente que les aplaude y hay gente que les ríe las gracias. Pues Pablo toma el ejemplo de la agricultura y Pablo explica la relación en la que su enseñanza difería de la de Apolos. Así como los trabajadores cristianos tienen diferentes trabajos y ven diferentes resultados, es Dios quien hace el trabajo y hace que las cosas crezcan. Yo no entiendo de agricultura, pero esto es muy sencillo. Cuando un agricultor planta una semilla y la riega, realmente no la hace crecer. Es el milagro de la vida, de la creación de Dios que hace eso. Todo lo que el agricultor puede hacer es proporcionar el entorno adecuado para el crecimiento y confiar en el milagro que Dios proporciona. Y nosotros hacemos lo mismo al plantar la palabra de Dios en el corazón, en la mente de las personas. Nosotros tenemos que llevar a los pies de Cristo a las personas, pero la conversión la produce Dios. Una vez que esas semillas comienzan a germinar, cuando una persona, por ejemplo, pone su fe en Cristo, Dios quiere que crezcan. Sin embargo, tomar una decisión que luego se descuida y no se nutre, se deja desnutrida, no es lo que representa el Evangelio de Cristo. Los verdaderos cristianos, los verdaderos discípulos de Cristo viven y tienen una relación personal con Dios a través de Jesús. Y cuando una persona viene a Jesús se convierte en una nueva creación en Cristo y nace de nuevo. Y como bebés espiritualmente recién nacidos, necesitan ser nutridos para crecer. Pedro escribió su segunda carta desafiando a los creyentes y nos desafía hoy en día a ser más maduros en fe. Y empieza a agregarle virtudes cristianas específicas. Y entonces se produce el fruto. Nos volvemos más efectivos, más productivos en el conocimiento de Jesús y se ven los frutos. Pedro, en esta segunda carta suya, capítulo 1, verso 5 en adelante, estaba compartiendo y deseaba que se fortalecieran en su fe para resistir a los falsos maestros, esos falsos maestros que se habían infiltrado y estaban afectando a las iglesias para que pudieran, no voy a decir adoctrinar, pero cuando compartían una doctrina errónea, hacían dudar a los miembros. Y Pablo lo que pretende es detectar, combatir esa propagación de la apostasía. Y Pedro les dice que hay que crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo crece uno? Nutriéndose cada día, en la palabra, en la oración. Somos salvos por la gracia de Dios y necesitamos crecer en esa gracia. También debemos crecer en el conocimiento de Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Aprendiendo acerca de Jesús, leyendo su palabra diariamente, teniendo una relación personal con Dios. Si no experimentas un crecimiento, algo va mal. Imagínate tener un bebé que no está creciendo. Se alarmaría, acudiría a los médicos para averiguar qué está pasando. Pues del mismo modo, si no estás creciendo como cristiano, significa que algo anda mal. Una vez que hemos estado en la presencia de Jesús y nuestro Padre, entonces quieres más de Jesús. Y quieres crecer más. Pablo les dice a los hermanos de Corinto, examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos y hace una pregunta, ¿no se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Segunda carta de Corintios, capítulo 13, verso 5. Si tú no ves un crecimiento espiritual en tu vida, debes hacerte esta pregunta. ¿Realmente he aceptado al Señor en mi vida? ¿Realmente me he convertido a Cristo?
¿realmente he puesto mi fe en Cristo? Si no lo has hecho, entonces ya sabes la respuesta por qué no estás creciendo espiritualmente. A lo mejor has aceptado al Señor en tu vida, pero te has alejado de los caminos del Señor. Hay pecados en tu vida. Entonces, obviamente no vas a crecer espiritualmente. No es una pena ser un bebé si has nacido hace poco, pero si has sido un hijo de Dios durante varios años y no has crecido, entonces ahí hay un problema. Todos necesitamos crecer si somos verdaderamente hijos de Dios, verdaderos cristianos nacidos de nuevo. Tú y yo no podemos crecer como cristianos antes de convertirnos en cristianos, antes de convertirnos a Dios. Debe haber vida espiritual antes de que pueda haber crecimiento espiritual. Es decir, que la semilla debe haber sido plantada y regada constantemente para que crezca. No se ve primero el fruto y después la flor. Primero se ve la flor, después de haber sido plantada, regada, abonada, empiezas a ver la flor, ¿verdad? El árbol, la planta empieza a madurar y después se ven los frutos. Es un proceso. Una vez que la semilla germina y comienza a crecer, necesita desarrollarse y crecer más para producir frutos. Pues de la misma manera, un joven creyente en Cristo necesita crecer aprendiendo acerca de Dios, acerca de la palabra, acerca de la oración, acerca del perdón, acerca del pecado, acerca de la tentación, acerca de otros temas bíblicos que hoy en día no se están compartiendo por miedo a perder feligreses, por miedo a perder miembros. Esta es una realidad y esta hay que decirla así de claro. Hay pastores que ya no predican arrepentimiento, no predican del pecado, solo predican mensajes que gustan a la persona que está ahí presente. Pero cuando se nos comparte un mensaje que nos desafía, que nos confronta, ¡ay, cómo duele!, ¿verdad? Y encima acaba el culto y decimos, este mensaje no me ha gustado, ¿eh? El predicador no me ha llegado. Claro, no te ha compartido lo que tú quieres oír. No te ha compartido el tema que tú estás acostumbrado a oír. Y cuando te confronta, cuando te exhorta, cuando dice que tienes pecado en tu vida, eso duele. Porque la verdad duele. La verdad confronta. Cuando hablamos de crecimiento espiritual y madurez, no solo estamos hablando del conocimiento bíblico, estamos hablando del carácter. Y siempre recordaré estas palabras que un pastor aquí en la Iglesia de Cuerpo de Cristo hace unos años nos compartía. Y se me quedó memorizado porque hablaba sobre el carácter. Javier Jiménez, pastor de la Iglesia Cuerpo de Cristo aquí en España, nos hablaba de que el carácter se forja por medio del ambiente donde estás. Ahí es donde se forja tu carácter. Y muchas veces nuestro carácter se amolda a nuestra sociedad porque estamos en un ambiente mundano. Estamos en un ambiente donde no se predica de Cristo. Normal que nuestro carácter sea tóxico. Me estoy juntando con personas que no buscan a Dios. Y entonces no hay un crecimiento espiritual. Entonces tengo a personas tóxicas que lo que están ahogando es la palabra. Como en la parábola del buen sembrador, ¿verdad? El verdadero crecimiento espiritual y la madurez siempre van a resultar en que el cristiano se vuelva más como Jesús en carácter y no como este mundo. Y eso se logra a través del Espíritu Santo. Tal como Pablo dijo a los corintios, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. Porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. El propósito del mensaje de Pablo a la iglesia de Corinto, el propósito al exhortar a los hermanos, incluso al propio Apolos, era que crecieran en Cristo. La iglesia de Corinto habían puesto su mirada en Apolos
y predicaban de Apolos. Pablo predicaba del bautismo de Juan el Bautista, pero tenían la vista en las cosas equivocadas. Tenían que poner su mirada en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El propósito era que crecieran en Cristo y ya no fueran como niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, como dice la carta de Efesios capítulo 4, verso 14. Cuando tú y yo hablamos la verdad del amor, cuando tú y yo hablamos la verdad de Cristo, el resultado es el crecimiento espiritual. Ya no somos bebés inmaduros arrastrados por el viento de un lado a otro, sino que nos convertimos en adultos maduros, sólidos en Cristo, y conocemos la verdad de la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué hacemos tú y yo? Hablamos esa verdad. Si somos fieles a la hora de plantar y regar la palabra de Dios, esta va a crecer, va a dar frutos, y esa es nuestra meta como creyentes. Predicar de Cristo. Y se va a ver por los frutos. Esa es la razón por la que Jesús dio la gran comisión. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabras de Jesús, Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20. ¿Quieres crecer en la palabra de Dios? ¿Quieres dar fruto? Y no un poquito de fruto, no, fruto abundante. Entonces analiza, examina cómo está tu vida. Si no hay un crecimiento espiritual, si no ves fruto en tu vida, algo está mal. Algo está robando el fruto. Algo está ahogando la palabra de Dios en tu vida. Solo tienes que examinarte. Buscar la raíz del problema. Y cuando des con la raíz, preséntala a Dios. Y entonces empezarás a crecer. Y es ahí cuando darás fruto. Y vendrán personas a ti y disfrutarán de ese fruto. Y esas personas harán lo propio con otras personas. Esa es la labor. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer.